Clase 1.4. Proporciones que incluyen números decimales. En el análisis nos dice, Juan quiere preparar una receta de pan dulce y otra de atol, por lo que utiliza las siguientes recetas. Una receta A, que sería 0.5 libras de azúcar, hay que mezclar con 0.6 libras de harina. Esta sería la receta para el pan dulce. Ahora, la receta B nos dice que debe de mezclar 2.4 cucharadas de canela molida y 3 cucharadas de maicena para preparar el atol. Entonces Juan quiere obtener el mismo sabor, pero solo puede medir libras o cucharadas completas. Entonces, ¿qué cantidad debe usar para preparar la receta? Entonces, el problema que se nos da aquí en este caso es que la receta original implica cucharadas o libras que no son exactas, es decir, que utilizan decimales, no son ni 1 libra, ni 2 libras, ni 3 libras, sino que son parte de esas libras, son decimales, pero Juan solamente puede medir cantidades exactas, es decir, números enteros o números naturales. Entonces, aquí la solución consistiría en que nosotros las recetas que aquí vemos, por ejemplo, para el caso de la receta A, que la proporción en este caso sería de 0.5 es a 0.6, entonces esta razón nosotros la demos en valores naturales, en números que sean enteros o números exactos. Entonces, ¿cómo podemos hacer para ello? Si nos recordamos, en la primera clase nosotros multiplicábamos una razón base, una razón inicial por un número, y al multiplicar tanto el antecedente como el consecuente por ese número obteníamos otra razón que era equivalente, más grande pero equivalente. Entonces en este caso conviene que multipliquemos tanto 0.5 por un número y hay que multiplicar 0.6 por ese mismo número. Ahora, ¿cómo sabemos por qué número debemos de multiplicar? No hay que pensar que tenemos que multiplicar por 2, por 3, por 4, sino que debemos de pensar en el sentido que estos números decimales hay que convertirlos a números naturales o enteros. Entonces, para ello, por ejemplo, si yo tuviera el decimal 0.7, si yo lo quiero convertir a entero, entonces, o a natural, lo que hago es multiplicar según la regla por un 1 seguido de 0 según la cantidad de cifras decimales que tengamos. Es decir, como aquí después del punto decimal solamente tengo un número, agrego un 0. Y al multiplicar 0.7 por 10, en otras palabras, yo estoy corriendo el punto decimal y eso me daría 7. Entonces, usando esta misma lógica, entonces nos queda aquí que debemos de multiplicar por 10 tanto el antecedente como el consecuente. Y de esta forma nosotros vamos a obtener la razón 5 es a 6, y que sería una razón equivalente a la inicial. Es decir, que para el caso del pan dulce, Juan tendría que mezclar 5 libras de azúcar y 6 libras de harina y obtener el mismo sabor, la misma consistencia de este pan dulce. Entonces, ustedes pueden comprobar haciendo la multiplicación despacio o con una calculadora o de forma manual, y pues van a ver que obtenemos estos resultados. Ahora, para el caso de la receta B, la receta del atol, tenemos nosotros la razón de que son 2.4 cucharadas de canela molida mezcladas con 3 cucharadas de maicena. Entonces la razón es 2.4 es a 3. Entonces de igual manera tenemos que multiplicar en este caso por un número que nos permita eliminar en este caso el decimal, es decir, que en lugar de 2.4 nosotros tengamos un número natural. Pero si multiplicamos 2.4 por un número, hay que multiplicar por ese mismo número 3 para que no se altere esta razón y al final tengamos la misma consistencia del atol, que es lo que vamos buscando. Si nos fijamos en este caso, vamos a multiplicar para convertir este decimal por un 1 seguido de ceros. ¿Cuántos ceros le vamos a agregar? Le vamos a agregar un 0 porque aquí solamente tenemos una cifra decimal. Es decir, después del punto decimal solo hay un número. Entonces al final nosotros tenemos que multiplicar por 10. Como aquí se multiplica por 10, aquí en el consecuente también tenemos que multiplicar por el mismo número.
Con eso hay que tener mucho cuidado. El hecho de que solamente este sea decimal no implica que solamente este número voy a multiplicar por 10. No, tenemos que multiplicar tanto antecedente como consecuente por un mismo número para que no se cambie las proporciones o pues la equivalencia del mismo sabor, en este caso del atol. 2.4 por 10, si se hace la multiplicación, en este caso yo la voy a hacer aquí para que la veamos. Esto se puede hacer de forma más rápida también. 0 por 4 es 0, 0 por 2 es 0, ahora 1 por 4 es 4 y 1 por 2 es 2. Entonces ahora hacemos la suma, bajamos el 0, 0 más 4 es 4 y bajamos el 2. ¿Cuántas cifras decimales tenemos? Una. Ponemos el punto decimal aquí, entonces nos da que 24.0. 24.0 es lo mismo que 24, entonces nos queda que 24, 2 puntos, y 3 por 10 es 30. Entonces 24 esa 30 sería la otra razón equivalente para que la receta de atol tenga el mismo sabor, la misma consistencia. En otras palabras, pues Juan tendría que utilizar 24 cucharadas de canela molida y 30 cucharadas de maicena para obtener una receta equivalente. Ahora en el comprende dice, una razón expresada con números decimales se puede convertir en una razón equivalente con números naturales. Cuando los números solo tienen una cifra decimal, se realiza lo siguiente: multiplicar el antecedente y el consecuente por 10 para encontrar una razón equivalente con números naturales. Y 2, encontrar la razón equivalente más simple de la razón obtenida en 1 si es posible. Entonces vamos a observar, en este caso, 5 es a 6, ya no se puede simplificar más, pero en cambio 24 es a 30 sí podemos simplificar. Recordemos que esto sería como tener 24 sobre 30. Entonces pues podríamos pensar que esto es demasiadas cucharadas para hacer un atol, entonces hay que encontrar la cantidad más simple. Entonces 24 si lo simplificamos podemos sacar mitad 12, mitad 15. Ahora aquí podemos sacar tercera de 12 es 4 y tercera de 15 pues sería 5. Entonces la razón más simple sería 4 es a 5, es decir que en lugar de utilizar esta gran cantidad de cucharadas pues tendríamos que utilizar solo 4 de canela y 5 de maicena. Esto es muy importante que revisemos siempre si después de haber encontrado la otra razón equivalente se puedan simplificar, para así siempre garantizar que tenemos lo más simple posible esas pues razones. En el caso del resuelve dice encuentra la razón más equivalente y simplificada, donde el antecedente y el consecuente sean números naturales. Es decir que, por ejemplo, aquí en el literal A, estos decimales hay que convertirlos a una razón que sea con números naturales, y si se puede simplificar hay que simplificar. Para este caso, yo recomiendo trabajar el literal A y el literal B.